Un egresado de la carrera de odontología no alcanzó el promedio mínimo para solicitar su candidatura a aspirante a residencia en estomatología en el año 2021. El promedio mínimo requerido era de 8 y el promedio obtenido por este egresado fue de 7.3. Por estos hechos es que se inconformó y decidió ampararse por preceptos violatorios a derechos humanos concernientes al artículo primero, párrafo quinto constitucional, que nos habla acerca de la discriminación y el trato inequitativo y la violación a la igualdad, al derecho de igualdad. Pero si nosotros nos ponemos a analizar realmente este tipo de alcances en cuanto a la violación de derechos humanos, vamos a encontrar pues diferentes aristas que van a estar concatenadas y que no solamente irrumpen en la violación a un derecho, digamos, personal, sino además hacia los derechos de otras personas. Pero bueno, vamos analizando. En primer término, nosotros sabemos que existen muchas universidades, principalmente, nos vamos a abocar a este campo de las universidades, que sabemos que exigen un requisito previo para poder ingresar y estudiar y pues con mucha suerte egresar de estas casas de estudio, que es justamente el promedio mínimo de el grado escolar anterior. Por ejemplo, si vas a entrar a la universidad, te solicitan que traigas un promedio mínimo de la preparatoria, lo cual pues es ampliamente debatible en relación justamente a lo que se pretende o lo que se busca como resultado o como perfil de egreso que las universidades te invitan y además te dicen que vas a alcanzar, si es claro, que primero alcanzas ese requisito y después te prometen varias cosas. Pero bueno, decíamos en primer punto que estamos hablando que en este caso hay una violación al derecho de igualdad y se le está discriminando. Pero analicemos realmente. En este caso se alega que la discriminación está en el hecho de que la calificación mínima obtenida en la licenciatura provoca un trato inequitativo y además injustificado. Bueno, vamos por partes. El hecho de que tú tengas un promedio mínimo anterior no es un signo como tal inequívoco de que tus resultados dentro de la licenciatura van a ser de eminente excelencia. Los resultados, los promedios obtenidos en grados anteriores dependen no solamente de la casa de estudios, sino de factores que son diferentes aristas que se van uniendo en relación a la vida de este estudiante. Factores psíquicos, sociales, económicos, académicos, sexuales incluso. Son diferentes aristas las cuales se van a ir uniendo en este sentido para poder dar como resultado ese promedio. Entonces, bueno, una de las primeras problemáticas en este sentido es que las escuelas evidentemente están reduciendo el carácter del promedio mínimo como un requisito sine qua non y además, incluso en algún punto, como un requisito único y específico para poder ingresar, dejando de lado todo lo que te acabo de decir. Ahora, este promedio que te estoy comentando, el promedio mínimo anterior, o en el caso que proponemos, eh, este promedio de la licenciatura es realmente un parámetro objetivo para determinar que el estudiante, una vez ingresado en el futuro a esta casa de estudios, va a concluir esos estudios y va a tener un desempeño de excelencia. ¿Por qué entonces en este caso no se solicita que desde el momento en que el estudiante está ingresado a la casa de estudios se le requiera un promedio mínimo de 10? Y es que déjame decirte cuál es el truco de algunas casas de estudio en este sentido. Generalmente en los perfiles hay perfil de ingreso y hay perfil de egreso. Y te dicen, bueno, ¿qué características son preferentes para que tú al ingresar a la casa de estudios tengas un perfil mucho más acorde a lo que estás estudiando y puedas tener un mejor egreso? Y en el perfil de egreso lo que se te está diciendo es que una vez que tú ya llegaste y se comienza esa deformación o formación académica, como tú le quieras decir, vas a obtener determinadas características y aptitudes y actitudes que van a decir y que van a mostrar que realmente las obtuviste. Entonces, digamos que es un contrato de servicios en el cual la casa de estudios se compromete a formarte.
o se compromete a deformarte, dependiendo como tú lo quieras observar. Entonces, ¿es un parámetro objetivo o no es un parámetro objetivo el solicitar este tipo de requisitos como el promedio mínimo? Pues realmente, en general, nada tiene que ver el promedio mínimo con el desempeño que tú vas a lograr dentro de estas casas de estudio. Por tanto, es que en este caso que te comento, la justicia de la Unión decide amparar y proteger a este estudiante porque efectivamente no se tiene que acceder realmente a un promedio mínimo previo para poder establecer que en base a ese promedio mínimo previo tú vas a tener un desempeño posterior de excelencia. Bueno, ahora, esa es una cuestión. Ahora vamos a otro punto relativamente importante en este sentido, y ese es que cuando estamos hablando, por ejemplo, en este caso, en donde el egresado de la carrera necesita una base sólida, una base teórica para poder llegar al campo de la práctica, como lo es una residencia médica, en donde tienes a personas vivas y sobre las cuales hay un derecho humano todavía más importante que el que se te permita ingresar o no a una casa de estudios o el que se te permita ingresar o no a una residencia médica. Estamos hablando de la anteposición de un derecho humano de mayor valía. Estamos hablando de la salud, estamos hablando de la vida, estamos hablando probablemente de que por una mala atención o si es que este estudiante no tiene los requisitos mínimos básicos teóricos, pudiera generarle un problema a uno de los pacientes que pudiera estar atendiendo. Entonces, en este sentido, creo que hay una pequeña problemática de interpretación de la norma en relación al amparo que se concede. ¿Por qué? Porque efectivamente nosotros no podemos establecer que lo que yo acabo de decir pueda ocurrir en el futuro. Es probable, pero entendamos una cuestión. Si yo no obtengo un promedio mínimo teórico para poder acceder a la práctica, lo más seguro es que la práctica esté mal desempeñada. Entonces, en este sentido, efectivamente, jurídicamente hay una violación porque se está discriminando y se está violentando ese principio de igualdad. Sin embargo, si nosotros anteponemos como tal, efectivamente, este requisito teórico como antecedente básico para poder llegar al siguiente punto que es la práctica, entonces nosotros como legisladores, nosotros como jueces estaríamos poniendo en una situación de riesgo, bajo esa teoría de riesgo, a las personas que probablemente pudieran ser atendidas por este médico residente, ¿vale? Entonces, bueno, ¿cómo fue que se otorgó este amparo? Se otorgó a través de un test de proporcionalidad. Y en ese sentido, ¿cómo es que funciona el test de proporcionalidad? Existen tres puntos base. Que la finalidad de la norma sea constitucional. O sea, ahí sí lo podemos establecer en este primer punto como válido, porque el objetivo como tal de solicitar un requisito previo en este sentido, el promedio mínimo, es efectivamente que el estudiante tenga los elementos base teóricos para poder desempeñarse dentro de un mundo que establece una media nacional para el desempeño del encargo, ¿no? Para la profesión como tal. Dos, que la medida sea idónea. Y en este sentido hablamos de los principios de racionalidad y correspondencia entre los medios y los fines. Entonces, fíjate aquí, el medio es que nosotros tengamos como tal, número uno, ese requisito previo que es el promedio mínimo y que el fin al final es que yo teniendo ese promedio mínimo, lo que pueda tener como resultado es un desempeño de excelencia. El tercer punto es la necesidad, y es que aquí nosotros debemos de entender que debe de haber alguna forma de alcanzar ese mismo propósito, sí, pero sin haber restringido ese derecho que está siendo violentado. Entonces, bueno, si nosotros somos un poco analíticos al respecto, sabemos que en este caso del estudiante es el punto número 2, el principio número 2, que es la medida idónea, en donde nosotros acreditamos justamente que el medio y el fin deban de ser coherentes entre ambos para poder establecer este amparo a través del test de proporcionalidad, ¿vale? Entonces, bueno, para efectos y para concluir, el amparo procede
contra los promedios mínimos para ingresar a una universidad o para ingresar, como en este caso, a una especialidad, perdón, a una residencia médica, si el amparo es viable, número uno. Número dos, tendríamos que analizar cuáles son en este estado los principios de cada una de las casas de estudio y evidentemente cuáles son los perfiles de egreso y el objetivo por el cual y la finalidad por la cual se establece este promedio mínimo, ¿vale? Espero que este video te haya servido y pues bueno, no significa que porque tengas un promedio mínimo y no alcances el requisito para ingresar a esta escuela que siempre has querido, esta sea la llave mágica. Simplemente estamos hablando de que exista una racionalidad y una proporcionalidad entre lo que la escuela solicita y lo que el estudiante que está requiriendo ese ingreso puede acreditar para ese ingreso, ¿vale? Cuídense mucho, nos vemos la próxima.